Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Mi nombre es Isabel y hoy vamos a aprender juntos cómo se resuelve este problema. Así que vamos a ello. Nos dice que sea S la suma de todos los números reales positivos, para los cuales x elevado a 2 y elevado a raíz de 2 sea igual que la raíz de 2 elevado a 2 y elevado a x. ¿Cuáles de las siguientes opciones son verdaderas? Si la suma, el resultado de la suma nos da menor que raíz de 2. Si la suma es igual a raíz de 2, si la suma está comprendido es mayor que raíz de 2 y menor que 2, o la suma es mayor o igual que 2 y menor que 6. O tenemos la solución, la suma de las soluciones que nos dé dicha ecuación mayor o igual que 6. Tenemos esta ecuación donde nos dice que los valores de x son números reales positivos y nos está pidiendo que la suma de las soluciones de esta ecuación se cumpla, sea alguna de estas opciones. Antes debemos de recordar que cuando tenemos una potencia a elevado a b y elevado a c, la base de dicha potencia es a y el exponente es b elevado a c. Esto es distinto que a elevado a b como base y todo ello elevado a c. Puesto que esto, cuando tenemos en las propiedades de las potencias, cuando tenemos una potencia elevado a otra, dejamos la misma base y multiplicamos los exponentes, b por c. Y nosotros no tenemos a elevado a b por c, sino a elevado a b elevado a c. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que la base es a y el exponente es b elevado a c. Sabiendo eso ya, tenemos en la ecuación x elevado a 2 elevado a raíz de 2. Y esto es igual a raíz de 2 elevado a 2 elevado a x. Para trabajar esta ecuación, como x pertenece a los números reales positivos, es decir, como x es positiva, podemos trabajar con logaritmos. Y vamos a trabajar con los logaritmos con base 2, puesto que tanto en la base como en los exponentes tenemos el número 2. Colocamos delante del igual el logaritmo en base 2 de x elevado a 2 elevado a raíz de 2 y esto va a ser igual al logaritmo en base 2 de raíz de 2 elevado a 2 elevado a x. Todo lo que hagamos delante del igual lo tenemos que hacer después del igual, por la propiedad de la igualdad. Nos centramos en propiedades de los logaritmos. Cuando yo tengo un exponente en los logaritmos, hay una propiedad que nos dice que podemos colocarlo delante multiplicando. Tendríamos 2 elevado a la raíz de 2 que multiplica al logaritmo en base 2 de x. Y eso lo aplicamos tanto antes del igual como después del igual. Tenemos el exponente, se nos queda multiplicando al logaritmo. Logaritmo en base 2 de raíz de 2. Nos detenemos aquí en la ecuación y observamos lo que tenemos delante del igual y lo que tenemos después del igual. Yo tengo aquí 2 elevado a raíz de 2 y aquí tengo 2 elevado a x. Si observo, esa x puede ser raíz de 2. Si observo el logaritmo, aquí tengo el logaritmo en base 2 de x y aquí tengo que dicha x también coincide con que es raíz de 2. Por lo tanto, ya deducimos aquí en la ecuación que una de las soluciones de la x es raíz de 2. Partimos de que x ya tenemos una solución que es raíz de 2. Seguimos desarrollando la ecuación. Delante del igual lo mantenemos igual de momento. 2 elevado a raíz de 2 por el logaritmo en base 2 de x
igual a 2 elevado a x por el logaritmo en base 2 y esta raíz de 2 la vamos a colocar en forma de potencia. Sería 2 elevado, esto estaría elevado a 1 y esta raíz es cuadrada, sería un medio, aplicando esta propiedad. Si sigo desarrollando, tendríamos que vuelvo a copiar delante del igual por el logaritmo en base 2 de x igual a 2 elevado a x y este 1/2 lo paso delante multiplicando, aplicando otra vez la misma propiedad que aplicamos antes y si tenemos 1/2 por el logaritmo en base 2 de 2, cuando tenemos la base y el argumento igual, dicho logaritmo, su solución es 1. Entonces tendríamos 1/2 por 1 y se nos quedaría como un medio. Mantenemos el primer miembro igual y el segundo miembro se nos quedaría como 2 elevado a x por, y aquí le hacemos la inversa de 1/2, que sería 2 elevado a menos 1. Como tengo potencias que tienen la misma base y se están multiplicando, dejamos la misma base y sumamos los exponentes y me quedaría x menos 1. Cuando tenemos la ecuación así, yo puedo volver a trabajar con logaritmos. Vuelvo a colocar en ambos miembros el logaritmo en base 2 de 2 elevado a raíz de 2 por el logaritmo en base 2 de x y esto es igual al logaritmo en base 2 de 2 elevado a x menos 1. Si observo, aquí tengo un logaritmo cuyo argumento se está multiplicando. Puedo volver a aplicar propiedades de los logaritmos. Cuando se está multiplicando el argumento, lo puedo separar en dos logaritmos con la misma base, sumándose. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Yo tendría el logaritmo en base 2 de 2 elevado a raíz de 2 más el logaritmo en base 2 de el logaritmo en base 2 de x. Este producto lo he separado en la suma de dos logaritmos y esto es igual, después del igual lo mantenemos igual, el logaritmo en base 2 de 2 elevado a x menos 1. Si observo, aquí tengo el logaritmo y tiene un exponente y aquí igual. Si yo este exponente lo coloco delante multiplicándose, tendría raíz de 2 por el logaritmo en base 2 de 2. Y el logaritmo en base 2 de 2 es 1. Se me quedaría como raíz de 2, aplicando tanto esta propiedad como esta. Tendríamos aquí raíz de 2 más el logaritmo en base 2 del logaritmo en base 2 de x. Y esto es igual, si observo aquí tengo lo mismo, este x menos 1 lo coloco delante multiplicándose al logaritmo en base 2 de 2, que es 1. Se me quedaría x menos 1 por 1 y tendríamos x menos 1. Si lo agrupamos, tendríamos en el primer miembro el logaritmo y en el segundo miembro tendríamos x menos 1 menos raíz de 2. Si observo lo que tenemos delante y lo que tenemos detrás, delante tenemos una curva logarítmica. Si lo expresamos gráficamente, al ser un logaritmo, si al representar un logaritmo sabemos que es una curva logarítmica, mientras que esta sería una ecuación lineal, que si la representamos tendríamos una resta. Nosotros ya sabemos una de las soluciones de esta ecuación, que x es igual a raíz de 2. Tanto en la curva logarítmica
como en la ecuación lineal sabemos que el punto X es raíz de 2, tanto en esta como en esta. Y la coordenada Y, gráficamente, si sustituimos el raíz de 2, por ejemplo aquí, raíz de 2 menos raíz de 2 se nos iría y me quedaría menos 1. En el punto raíz de 2 menos 1 coincidirían tanto la curva logarítmica como la ecuación lineal, en el punto raíz de 2 menos 1. Si trasladamos tanto la curva logarítmica como la ecuación lineal a representarla gráficamente como función en el eje de coordenadas, nos encontramos con la lineal aquí y con la logarítmica aquí. Si observamos, ya tenemos una de las soluciones de la ecuación, que es raíz de 2 menos 1, pero nos falta la siguiente. En teoría no nos hace falta averiguar cuánto vale A. El ejercicio nos pide que la suma de los números de las soluciones de dicha ecuación coincida, sea una de estas opciones. Y nosotros sabemos que una de las soluciones es raíz de 2 y tenemos que sumarla con la siguiente solución, que es el A. Pero de momento ese A nosotros no lo sabemos, pero vamos a ir añadiendo más pistas. Aquí vemos que la curva logarítmica se corta en el eje de la X. No sabemos en qué punto. Ya sabemos que la X no la sabemos, pero la coordenada Y sí la sabemos, que es 0, puesto que corta al eje de la X. Entonces, la curva logarítmica, logaritmo en base 2 del logaritmo en base 2 de X, eso me tiene que dar igual a 0 para así poder despejar y calcular cuánto vale X. ¿En qué punto de la X corta la curva logarítmica? En las propiedades de los logaritmos sabemos que el logaritmo en base b de A, si esto es igual a C, la base, si la elevamos a la solución del logaritmo, podemos llegar al argumento. Podemos transformar este logaritmo en potencia. Si nosotros cogemos este 2, que es la base del logaritmo 2, y lo elevo a la solución, que es 0, me tiene que dar el argumento, que en este caso es el logaritmo en base 2 de X. 2 elevado a 0, cualquier número elevado a 0, sabemos que es 1. Entonces tenemos que 1 es igual al logaritmo en base 2 de X. ¿Cómo podemos calcular X? Nosotros ya hemos aplicado en los apartados anteriores que cuando tenemos la base y el argumento igual, su logaritmo nos da 1. Si la base es 2, eso quiere decir que X va a ser igual a 2. El logaritmo en base 2 de 2 es igual a 1. Por lo tanto, ya sabemos en dónde corta al eje de la X, que corta en el punto 2, 0. Ya tenemos el punto de corte. ¿Para qué nos sirve el punto de corte 2, 0? Pues para ver que A es un punto mayor que 2. A ya sabemos que es mayor que 2. Si raíz de 2 es 1 y pico más un número mayor que 2, su suma no puede ser ni menor que raíz de 2, ni igual a raíz de 2, ni tampoco la suma va a estar comprendido entre raíz de 2 y 2, puesto que A es mayor que 2. Sabiendo eso, ya podemos descartar el A, el B y el C. Y nos quedamos con el D y el E. Vamos a darle a la X un valor y trabajar con ella. Por ejemplo, vamos a darle un valor que no sea fácil calcular el logaritmo. Vamos a trabajar con un múltiplo de 2, por ejemplo, el 4. Para X igual a 4, ¿qué solución tendrá el logaritmo? Pues si yo me centro en la curva, tenemos el logaritmo en base 2
del logaritmo en base 2 de 4. Ese 4 sería 2 al cuadrado. Si me centro en el argumento, este 2 lo coloco delante y se me queda multiplicando a 1. 2 por el logaritmo en base 2 de 2 sería 1, 2 por 1, 2. Tendríamos el logaritmo en base 2, en este caso de 2 por 1, que es 2. Y el logaritmo en base 2 de 2, eso es igual a 1. Dicho logaritmo, cuando la x es 4, llegamos a 1. Y en la ecuación lineal tenemos, si la x es 4, 4 menos 1 menos raíz de 2. Y esto es igual, 4 menos 1 sería 3, y 3 menos 1,4 aproximadamente tendríamos 1,6. Como vemos, no nos da el mismo resultado, por lo tanto A no será 4. Si lo representamos gráficamente ese punto, ¿por dónde lo tenemos que representar? ¿Por delante de la o por detrás de la? Si lo representamos por delante de la, si observamos las curvas, la y de la recta es más pequeña que la y de la curva. En la curva vemos que su solución es más pequeña que en la recta. Por lo tanto, eso quiere decir que el 4 va a estar representado después del punto A. Porque si observamos aquí, la curva, la y, es más pequeña que la y de la recta, que es justo lo que tenemos. Aproximadamente el 4 estaría aquí y lo representaríamos en la curva logarítmica para x4, la y sería 1. Este sería el 4, 1. Y aquí para la recta tendríamos para la x4, la y aproximadamente 1,6. Ya observando esos valores, sacamos la conclusión de que A, el valor de A, va a ser más pequeño que el número 4. Si A es más pequeño que el número 4, la suma, si la suma es raíz de 2 más un número más pequeño que 4, si raíz de 2 es 1,4 aproximadamente más un número más pequeño que 4, es imposible que la suma me salga mayor o igual que 6. Entonces lo descartamos. ¿Cuál será entonces la suma? Pues la suma va a dar de resultado un número mayor o igual que 2 y menor que 6. Y esta sería la solución, la verdadera opción de todas las que nos han dado. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que lo hayáis entendido. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.